Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el significado del Tauhid. En la mayoría de los videos que he expuesto, refiero constantemente a esta doctrina, la doctrina del Tauhid. La palabra Tauhid significa hacer uno. ¿Y a qué se refiere este concepto? Este concepto refiere a lo divino, en su estado de unidad, que es uno, y de unicidad, que es único. Es decir, Alá es uno y único. ¿Qué relación tiene esto con lo que estamos estudiando? Tiene toda la relación, dado que el arte musulmán constantemente refiere a que Dios es uno y Dios es único. Eso es lo que hemos visto, que emana en la simetría y las proporciones de todo el arte simétrico musulmán, en todas sus expresiones, sea en la mayólica, sea en el cincelado, sea en la pintura. Donde haya simetría, allí está expresada la doctrina del Tauhid. Y esto es muy importante porque todos los seres existentes anhelan, cada uno de ellos anhela algo. Es el anhelo de su corazón. ¿Y qué es ese anhelo? Ese anhelo es volver al origen, volver a su Señor, que en definitiva, el último Señor es precisamente la unidad. Todas las existencias, más tarde o más temprano, alcanzarán, retornarán al uno, el único, el que siempre vence. Todos los seres vivos entonces están en esa meta, en ese camino, en sus interminables iteraciones de retornar al origen. El camino sufí es precisamente una manera de retornar de una forma rápida. El ser humano está en una condición en la cual, de autoevolución, en la cual puede, a través del esfuerzo y cierta técnica, y obviamente con la indispensable ayuda, de evolucionar, de avanzar a niveles superiores de comprensión, de alcanzar ese estado de la unidad. Cuando el viajero, porque esto es un viaje que va desde lo humano hacia conocer lo divino. Ese viaje, que puede parecer un salto tremendo y que puede parecer un camino interminable, de hecho es un camino muy corto, es extremadamente corto. Digamos que aquel que no lo descubre instantáneamente, en esa corta edad, hará un esfuerzo durante años, pero es estable de llegar. La prueba está
de que miles de sufíes lo han hecho a lo largo de todas las generaciones precedentes. ¿Qué requiere ese camino? Ese camino requiere algo muy importante desde el inicio, y es sinceridad. Sinceridad es ikhlas, es esa sinceridad del corazón. Y con esa sinceridad se comienza a transitar un camino bajo la tutela, bajo la ayuda de un guía. Porque ese guía conoce el camino y conoce los peligros de la senda. Y lo que tiene que hacer el viajero, el discípulo, el guiado por el guía, es trabajar sobre sí mismo y limpiar su corazón. Debe limpiar su propia existencia. Esto no significa aniquilar su yo, porque lo tiene, pero sí convertirse en una persona más noble, purificada, de clara intención, que busca, anhela hacerse él mismo, unificarse, ya no ser un ser disperso que quiere un montón de cosas diferentes y hasta contradictorias, sino que apunta a una misma dirección. Y ese camino tiene muchas etapas, muchas etapas, las cuales, para alcanzar la unidad, deben ser sorteadas todas y no debe detenerse en ninguna. Debes superarlas, por más hermosas que sean, debes seguir. A este respecto, un libro muy interesante que recomiendo leer a todo viajero es El coloquio de los pájaros de Fariduddin Attar. Porque ahí cuenta, en una metáfora de un grupo de pájaros que emprende su búsqueda hacia el dios pájaro, digamos, el Simurg, emprende la búsqueda y todos plantean las excusas para hacer el viaje. Y luego el libro, una vez emprendido el viaje, estas aves tienen un guía que conoce el camino, la bubilla, y describe las distintas etapas que atraviesan los viajeros. El libro obviamente, no voy a contar el final, pero es por demás elocuente. Yo aconsejo para todos los viajeros leer a Attar. Está el coloquio de los pájaros y también está el memorial de los santos. Y aconsejo a todos los viajeros comprometidos seriamente con la búsqueda, leer más Attar y menos Rumi. No porque Rumi tenga algo de malo, sino porque es una sopa de mermelada en estas circunstancias que estamos viviendo, que favorece mucho la autocomplacencia, dada la audiencia que hay hoy día. Realmente es aconsejable leer más Attar y menos Rumi. Hay otros maestros, por supuesto, que son dables de leer. Por ejemplo, El jardín amurallado de la verdad, de Hakim Sanai. Porque el trabajo es sobre uno mismo, no complacerse con el éxtasis. Uno debe trabajar sobre uno, unificándose. Una vez unificado, una vez purificado, quizá sea posible contemplar la realidad. Todos nosotros nos percibimos a nosotros mismos a través de nuestro sistema nervioso y nuestra conformación, el traje que nos ha tocado vestir en esta ocasión.
somos humanos. 2 manos, 10 dedos, algunos tienen 12, 2 piernas, una cabeza, un cuerpo. Y a eso lo identificamos como el yo, ¿no? Porque lo sentimos a todo. Ahora, ¿qué pasaría si poseyéramos otros sentidos que nos permitieran sentir de la misma manera a otras cosas que nos rodean? Por ejemplo, sentir un árbol, sentir un animalito, un ave, sentir a los seres queridos que nos rodean, a otras personas. ¿Dónde estaría entonces el límite del yo? ¿Cuánto se expandiría nuestra conciencia si esa percepción, digamos, inalámbrica, ¿sí?, que se realiza sin conexiones neurales, sino de alguna otra manera, nos permitiera sentir también la luna, la tierra, el sol, el cosmos? ¿Dónde estaría nuestra identidad de ser? Porque ahora estamos simplemente encerrados en una cajita chiquitita, ¿sí? Pero podríamos ampliar esa caja. De modo que quien alcanza la unidad y conoce su secreto, y le conoce, ha establecido un enlace sutil con esa realidad absoluta, permanente e inefable. De una manera que ha alcanzado la realidad. Por eso Ibn al-Arabi decía, el viaje a Dios tiene una distancia. Lo que es interminable es el viaje en Dios. ¿Sí? Entonces el contemplador, cuando regresa a este mundo, regresa con una certeza de en dónde está parado. Si uno pudiera elevarse, ponerse en órbita alrededor de la Tierra y contemplar lo que es la Tierra y luego volver, y al tomar una percepción, una visión de lo que es el mundo, tendría una referencia muy clara de dónde está parado. Tendría la sensación, se extendería su comprensión, porque se ha extendido su percepción, de que está caminando sobre un mundo que es una esfera, un mundo redondo. Y de igual modo, podría tomar conciencia de lo que es el sistema solar, de lo que es la galaxia, de lo que es el universo y lo que son todos los universos. De tal modo que aquel que alcanza la realidad y ha conocido al Rabbil Alamina, al Señor de los mundos, cuando regresa es completamente consciente en dónde está parado. Y comprende, entonces, que no hay otra cosa que Allah, y Allah es uno. Por eso, la ilaha ilallahi, no hay otro Dios que Allah, y Hu Allahu Ahad, Él, Allah, es uno. Y luego de estas reflexiones voy a mostrar algunos valores numéricos interesantes. Vamos a ver la palabra Allah. Si sumamos las letras que lo componen, obtenemos el valor 66. Pero el nombre guarda un pequeño alif, un alif maksura, que si queremos lo podemos sumar. Entonces así obtenemos dos valores. Uno es 66 y otro es 67. Esto ya lo hemos visto en otros capítulos. 66
nos da la frase Hu ilahun wahidun. Él es un Dios único. Y la frase 67 podemos ordenar las letras y las palabras de tal modo que nos suma la siguiente frase. Ilahun ahadun wahidun. Si unimos ambos conceptos de 66 y 67, Hu ilahun wahidun significa Él es un Dios único. Y la frase ilahun ahadun wahidun significa un Dios, uno único. Es decir, aquí tenemos el concepto de la unidad y la unicidad de Allah. Él es un Dios único, Él es un Dios uno único. La palabra Tawhid tiene un valor abjad de 428. Este valor lo podemos ver como la suma de 214 más 214. Es un número significativo, 214, porque significa Ruhi. Ruhi es el espíritu que Allah subhanahu wa ta'ala envía sobre sus amados. Y también suma 214 la palabra Rauhi, que se escribe igual, solamente hay una pequeña diferencia de signos diacríticos, y significa misericordia. Entonces tenemos espíritu y misericordia. Es decir, es un espíritu misericordioso. Hay varias palabras que suman 428, o si quieren, 214 más 214. Dos frases que suman 214, al ser unidas, suman 428 y son las siguientes. Lakum dinikum, para vosotros, vuestra religión. An yunatsilu Allahu, que Allah ha revelado. Es decir, aquí está diciendo, para vosotros, vuestra religión, que Allah ha revelado. Otra frase, otro par de frases, que suman 214 y que en total dan 428, son las siguientes. Numinu billahi, creemos en Allah. Walahu alhamdu, hu Allahu ahad. Y suya es la alabanza. Él, Allah, es uno. Es decir, dice, creemos en Allah. Y suya es la alabanza, pues Él, Allah, es uno. Hay algo muy interesante en el número 428, además. Si uno observa esos dígitos, podemos ver que tenemos una secuencia 428, 248. Hay una secuencia matemática oculta en ese número. 248, que sería el orden numérico de estos valores, nos da la palabra Rahm, porque 200 es Ra, 40 es Mim y 8 es Ja. Reordenadas nos dan la palabra Rahm, que significa misericordia. Y observen que también de un modo geométrico, 2, 4, 8 describen algo muy claro, que es
2 representa una línea, 2 puntos unidos por una línea, 2. Si quieren entenderlo de otra manera, 2 dimensiones. 4 es esa línea trasladada, desplazada, digamos, hacia arriba, y formamos un cuadrado, 4 puntos. Ahí tenemos un plano. Y ese plano, ese cuadrado, desplazado en otra dimensión, y tenemos 8. ¿Y qué tenemos? Un cubo. Tenemos un cubo. El valor 214, además, puede ser interpolado de la misma manera que 428. Así que 214 lo ordenamos como 124, 124. Y eso nos da dos palabras. Jami'an, que significa total, todo abarcante, y walahu alhamdu, que quiere decir y suya es la alabanza. Es decir, y suya es toda la alabanza. Nuevamente, volvemos a los conceptos previamente citados. Y aquí tenemos la determinación, punto, línea, cuadrado en 124. Punto 1 es el punto. El 2, ¿sí?, representa una línea, y el 4 el cuadrado. 214 más 214 da 428. Este 214 podríamos entonces interpolarlo geométricamente como 124 con la forma de un cuadrado. Pero hay dos 214, entonces hay dos cuadrados. ¿Y cómo los representamos a dos cuadrados? Con el Hatam Suleimani. Es mucho lo que se podría decir acerca del Tawhid. Podría seguir, alhamdulillah, 2 horas más, pero lo tengo que hacer más corto, y es probable que quizás esto amerite otros capítulos. Pero aquellos que resuene en ellos el sentido de la unidad deben tener presente los consejos que he vertido en este capítulo. De corazón, muchas gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos, inshallah, en el próximo capítulo o en tus sueños. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad.